Muy bien, bienvenidos a todos. Esto es 3x7. Los acompaña Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valeria Velasco, y vamos a tratar en estos 21 minutos lo que ha ocurrido en esta semana. Vamos a poder hablar también del tema minero, cómo está la situación en Cuajone, en Las Bambas, en general, cómo es que están cambiando los ingresos del Estado al Estado por estos paros y lo que está sucediendo, pero eso lo veremos más adelante. Comencemos con el giro que ha dado en la semana la posición de Pedro Castillo, ¿no? Después de la reunión que tuvo con Monseñor Barreto y también con Max Hernández, había una lectura, además de las declaraciones de ellos, que confirman lo conversado ahí, y luego, el día de hoy, ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Varios anuncios, desde el Cusco sobre todo, donde se habla no solamente de una gravísima denuncia, que es este intento de golpe que ha dicho Aníbal Torres, sino también este proyecto de ley que tendría que ver con el referéndum de octubre, incluyendo la pregunta al pueblo sobre la Asamblea Constituyente y esta insistencia, ¿no?, que se ha dado en ese tema precisamente en los últimos días. Así que comenzamos con eso y luego tratamos también el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no?, lo que ha sucedido hoy por los 25 años de la hazaña de los hombres de Chavín de Huántar. ¿Comenzamos, Carlos? Sí, mira, yo creo que se confirmó el patrón de Pedro Castillo. En Semana Santa había ofrecido la resurrección de su gobierno a través de un cambio profesional del gabinete ministerial y nuevamente la mentira, ¿no? La mesida. No ha pasado nada de eso, todo lo contrario. Hoy en el Cusco, el presidente lo que ha dicho es cumplir el libreto de Vladimir Cerrón, ¿no? Que ya se confirma como el poder detrás del trono, es el nuevo Vladi para todo efecto práctico, y lo que ha dicho es simplemente que van a presentar este proyecto de ley para que en octubre próximo, que es las elecciones regionales y locales, se haga esta pregunta tipo referéndum, ¿no? Para que el pueblo decida si queremos o no constitución. Esto, obviamente, dentro de la narrativa que se ha inoculado en estas protestas eh, de paros agrarios y demás, donde se dice y se pide dos cosas, ¿no? Nueva constitución, como si esto va a ser la varita mágica para solucionar todos nuestros problemas, y disolución del Congreso de la República, en una actitud antidemocrática por donde se le mire, ¿no? Porque el Congreso puede ser parte del problema ahora, pero los 130 congresistas han sido elegidos por el pueblo también, ¿no? Por los electores, por todos nosotros. Así que yo creo que el factor Cerrón es muy importante en el devenir en esta etapa del gobierno de Pedro Castillo, nuevamente nos vienen con esta monserga, con esta narrativa de cambio de constitución, y hay una estrategia clarísima de querer que la convulsión social, la protesta legítima por el alza de los precios de los alimentos y los combustibles, se convierta en una narrativa serronista. Es decir, vamos a disolver el Congreso y vamos a cambiar la Constitución. Solo les falta decir, ya para estar de moda con la semana, que una nueva Constitución también va a terminar con los infieles, ¿no? Digamos. Estamos hablando además de esta, que la actitud de hoy petardea todo el espacio de diálogo del que se estaba hablando y que creo que coincidimos todos los peruanos en que es necesario, ¿no? Esa situación, sin embargo, Enrique, yo tengo la sensación de que es como que se prende, hay pequeños incendios y luego se apaga completamente, ¿no? Hay fuego y deja de haberlo. ¿Esa es la sensación que también tienes tú? Ahora, con respecto a... Sí, exacto. O sea, a ver, si es que nos movemos en este tema de la propuesta, ¿no?, de un nuevo gabinete, primero que Castillo está terminando de quemar puentes con la conferencia episcopal, ¿no?, que ha emitido un pronunciamiento también hoy bastante severo. Está, por supuesto, quemando puentes. Ojo, Barreto fue a las reuniones siempre con Óscar Maurto, ex canciller que, según nos reconoció a Caretas, fue propuesto como PCM por el propio Pedro Castillo antes de que entre Aníbal Torres. Entonces, allí, digamos, estás terminando de quemar puentes aparentemente con un sector, porque uno no sabe al final si Castillo
sí, yo estoy de acuerdo en que esto tiene pues una impronta serronista, evidentemente, pero mañana puede ser otra, ¿no? O sea, mañana, es decir, es esta suerte de mesida eterna que estás pues ante un personaje que no tiene ningún tipo de palabra y eso está cada vez más claro y eso le hace la vida más complicada al país. Entonces él cree que probablemente con estas mesidas va ganando tiempo y eso evidentemente no va a ser así, porque sencillamente, como repito, está quemando todos los contactos, ¿no? Los puntos de diálogo que podría tener con el resto de tiendas políticas. Y añadir un tema más. Dice que estaría Perdóname. ganando tiempo, dice que estaría ganando tiempo para mantenerse en el gobierno. Yo creo que para él la lógica finalmente es vivir, o sea, la mesida es para sobrevivir. Y por supuesto tienes todos estos intereses detrás, Cerrón, y añadir algo bien importante, porque al, digamos, descontento generalizado, no solamente Cerrón, que ya sabemos, hoy tuiteó, ¿no? Lo de la demanda del pueblo sobre la constituyente, que son estas protestas extrañísimas con respecto a la agenda que están manejando, pero la izquierda democrática, ¿no? También se ha sumado a ese pedido. Es decir, para ellos el problema no es que Castillo en realidad esté desmontando y destruyendo el aparato estatal, sino es que no ha cumplido sus promesas, ¿no? Ergo, tienes que ir a la Asamblea Constituyente. Es como no ver, digamos, la causa y el efecto, no identificarlo bien. Es esta parte de grave problema de identidad, de conflicto de identidad que tiene la izquierda y de la cual yo no sé qué va a quedar después de toda esta situación, pero es eso, ¿no? O sea, al final la mesida va a tener, yo creo, un efecto acumulativo de ir deteriorando. Uno podría decir, ¿no se puede deteriorar más? Sí, claro que se puede deteriorar más, ¿no? Y esto implica pues cierta soledad que tiene que ver con lo que ibas a tratar, con este tema también de los conflictos, porque que te paren la minería no es poca cosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, y hablando de estos incendios, en realidad, si hay fuego, ese es el problema, ¿no? Si la cuestión trata de estar en paz, pues más o menos avanzando, pero ya comienza a haber fuego y eso se puede prender en algún momento de manera definitiva, por más de que por ahora se sienta que hay mucho contraste, ¿no? Que se prende y luego se calla todo, ¿no? Como lo que sucedió con las protestas en provincia hace 2 semanas. Sí, mira, en el tema de la minería, como dice Enrique, es gravísimo, ¿no? Porque somos un país minero, estamos en el boom de los commodities, en los precios internacionales, y el Perú no está aprovechando esta escalada, ¿no? Todo lo contrario, deberíamos crecer alrededor de 6, 7 puntos del PBI este año, pero lo vamos a hacer modestamente máximo 3%. Y en cuanto a la inversión privada, obviamente los cálculos más conservadores decían que iba a ser 0. Hoy ya hay analistas que se animan a decir que va a ser negativa la cifra, ¿no? La competitividad minera como país, el último ranking, hemos bajado varios puestos en este ranking y por lo tanto ya no estamos siendo un país que caminaba en la senda de ir creciendo, de ir obviamente mejorando su modelo, perfeccionándolo, etcétera, sino estamos rápidamente retrocediendo en estos 9 meses y lo que hay también es una suerte de estado fallido en algunos bolsones del conflicto, ¿no? Y pareciera ser que no solamente no hacen nada para solucionarlos, sino al contrario, están generando más conflictos, ¿no? El monitoreo, por ejemplo. Y eso sería la intención, el caos que se está generando alrededor de lo de Cojone, que no llega a solucionarse, en Las Bambas, que está completamente paralizada, en Tapacay también, en Cusco, está amenazando. Ahí ya tenemos un 36% de la producción de cobre de nuestro país paralizada completamente. Y eso, pues se va a sentir, pero es que además hace esta sensación de caos que posiblemente es parte de un plan, ¿o no? El manual básico de un marxista, y Cerrón es un marxista convicto y confeso, habla de exacerbar las contradicciones, ¿no? Y es una narrativa que estamos viendo repetidamente, ¿no? Que se enciende la pradera porque después el modelo es el que no funciona y cambiemos todo. La mejor manera de cambiar es una nueva constitución. Refundemos la república con una nueva constitución que va a solucionar en automático, como una varita mágica, todos los problemas. Y veamos qué pasó
con los países que cambiaron la constitución. Venezuela, lo único que quieren es hacerse un traje a la medida. ¿Para qué? Para entornillarse en el poder, para reelegirse infinitamente, como lo está haciendo Ortega en Nicaragua, por ejemplo, como lo hizo Chávez todas las veces. Falleció Chávez y dejó a Maduro, y así sucesivamente. Y ya no vamos a hablar de Cuba, ¿no? 62 años y siguen entornillados en el poder, un pueblo empobrecido. Eso es lo que quieren desde mi punto de vista. Enrique, Quería subrayar, sí, quería subrayar, dale. Sí, sí. De la Asamblea. Mi pregunta, más allá de lo que vayas a decir, es sobre el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cuán posible es que desde el Estado, por ejemplo, se haga publicidad a favor de esto y que si llega a estar dentro del referéndum termine siendo una cuestión aprobada? Como dice el presidente Castillo hoy, ¿no? Y siempre repite esto de los cauces constitucionales, este proyecto por el Congreso actual no va a pasar. O sea, no veo cómo podría pasar un proyecto para incluir un referéndum. ¿Pondrías tus manos al fuego con este Congreso, que no? No, por este Congreso no pongo mis manos al fuego. Digamos, me parece muy improbable. Si pongo mis manos al fuego, imagínate, me voy a quedar completamente chamucado. Un incendio más. Así es, no queremos más fuego. No, a lo que me refiero es que no veo cuál sería la matemática que permitiría que el Congreso actual pida un cambio de constitución o proponga o refrende ese cambio de constitución. En momentos, ¿no? Digamos, cuando Vizcarra introduce, ¿no?, estas reformas constitucionales, estábamos hablando de un presidente con una popularidad medio de todo muy alta, en parte por el conflicto que él hábilmente, hay que reconocerlo, había desarrollado con el Parlamento, ¿no? Entonces, digamos, fuerzas una mano, pero llegar a esa situación por este lado me parece, en fin, ellos siguen con su recolección de firmas y quieren que el Jurado Nacional interprete, van a seguramente a aplicar todos los caminos posibles a ver cuál les liga, pero en realidad esto me parece tan viable como la castración química de violadores de menores de edad. O sea, es decir, yo sé, es complicado, es por supuesto parte de la agenda de Cerrón, de eso se trata, pero que sea conseguible es otra cosa. Añadir al tema minero, que, ojo, ¿quién está bajo control del Ministerio de Energía y Minas? Que es un ministerio con poco, digamos, presupuesto, pero sí con algo o mucho que decir con respecto al relacionamiento con las empresas y por ende a los conflictos. Ahí está Cerrón. Cerrón controla ese ministerio y ahí esto va en la línea de lo que dice Carlos. Conversábamos esta semana con Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza, que decía que en medio de todos los problemas y demás, no podía ser posible que el Estado hubiera permitido que se bloquee el acceso al agua, como en el caso de Cuajone. Estamos hablando de un derecho humano elemental, que ya vamos para los 60 días, que no sabemos cómo va a terminar. Mencionabas estos casos, añadiría el de Antamina, que es una bomba de tiempo permanente, y todos tienen la constante de comunidades que supuestamente en estos momentos están pidiendo temas inviables, ¿no? 5.000 millones de dólares, convertirse prácticamente en socios, ¿no? Con titularato, ¿no?, de las utilidades del 3% de las empresas. O sea, esto se salió de madre y ni siquiera estás hablando allí de actores antimineros como tal, sino como una especie de dispersión de interlocución, de caos donde no tienes con quién hablar. De alguna manera se replica lo que Castillo mismo pasó con sus bases magisteriales de una manera mucho más extendida y más incendiaria, para seguir con tu término, con respecto a el manejo de estos conflictos. Entonces, realmente podemos entrar a un tema muy delicado y ahí, ojo, se añade algo más. Ahí Castillo se pone, sí, en línea de tiro para ya directamente para el sector empresarial, económico, financiero del país. No es que los quisieran antes, pero que te paren la minería, estás hablando de harina de otro costal, me parece a mí. Y el tema, claro, de la imposibilidad de hablar entre ellos y que esto parta del Estado, evidentemente es algo que puede causar caos y que lo está haciendo, ¿no? Y lo de Cuajone es clarísimo. Eso tiene que ver también con estos mensajes como el que hoy soltó Aníbal Torres, ¿no? De pronto dijo, sé que se está gestando un golpe militar, ¿no? Y eso lo dice el primer ministro, lo dice tan sueltamente, y eso, por supuesto, volviendo de nuevo a los empresarios y al tema económico y a cómo queda el país, ya si vemos un tema de
de factor de riesgo, eso sí complica muchísimo nuestra situación. Con un solo anuncio que, bueno, lo suelta un Aníbal Torres, que ya ha soltado muchas cosas, que parece que habla con mucha soltura de los temas, pero realmente vuelve a armar este espacio que además sucede en el mismo día de la ceremonia de estos 25 años por el aniversario de lo de los rehenes. Entonces, se ha tratado de amarrar esas dos cosas, ¿no? Lo de golpe militar con estas actitudes por parte de los militares en retiro. ¿Habría que darle importancia a esa actitud frente al anuncio de Aníbal Torres o se intenta sencillamente confundir y unir esos dos puntos para que parezca que algo está sucediendo? Yo creo que Aníbal Torres es absolutamente irresponsable, y más en su papel de presidente del Consejo de Ministros, que debiera ser el vocero político del gobierno, además el que busque el consenso, la gobernabilidad, tanto a nivel intergubernamental como con la oposición política. Pero lo que hace es petardear permanentemente, incluso con estas palabras soeces contra Max Hernández, que no sabía ni su apellido, le llamó Fernández, y al monseñor Barreto, que le dijo el cura Valverde de una manera peyorativa, obviamente. Ya petardeó el acuerdo nacional y la posibilidad de buscar por ahí algún tipo de consenso con la sociedad civil. Y lo que ha pasado hoy día en la ceremonia por los 25 años del operativo Chavín de Huántar ha sido un gesto de algunos militares, ¿no?, de mostrar que no están de acuerdo con un gobierno que ellos lo tildan de comunista. Y por otro lado, también faltó la presidenta del Congreso en la ceremonia oficial. Su sitio estuvo vacío. Y probablemente sea una respuesta política, un gesto a lo que ya anunció el presidente desde el Cusco, que van a presentar un proyecto de ley que obviamente, como dice Enrique, si nos atenemos a lo que la Constitución vigente dice, el artículo 206, no tendría cómo pasar por el Congreso. No tendría ni siquiera la posibilidad de llegar a ser consultado a la gente, ¿no? Si quieren cambiar, reformar la Constitución, pues tienen que pasar por los pasos que la Constitución misma prescribe, ¿no? Pero yo creo que no estamos en momento constituyente porque no tendría legitimidad. Las encuestas lo dicen, la gran cantidad de peruanos que son emprendedores, que trabajan con esfuerzo propio, están convencidos que una constitución, sobre todo como la que quieren hacer ellos, no va a solucionar nada. Pues imagínense qué constitución saldría con los dinámicos del centro en la constituyente, con los transportistas informales y lumpen que también están de socios del gobierno, con las comunidades campesinas que no cumplen siquiera con lo que han firmado. Le vendieron a las Bambas unos terrenos y ahora quieren recuperarlos sin pagar el justiprecio, sin nada. Es decir, hay una ausencia de autoridad, una anomia, falta de ley y sobre todo no se impone la autoridad que es el gobierno, ¿no? Y Enrique, lo que ha dicho Aníbal Torres con el tema de golpe militar lo ha contradicho el ministro Gavidia, ¿no? Él ha dicho, bueno, no hay ningún golpe, de alguna forma los militares van a continuar con toda la figura constitucional. Y entonces te pregunto, ¿a quién hay que creerle a estas alturas? ¿Al primer ministro o al jefe de defensa? Yo creo que en ese sentido podríamos creerle, porque esto ya es de poder creer. Vuelvo a este tema que es algo, oigan, no sé si ustedes se acuerdan de un presidente con tan poca palabra, ¿no? O sea, pasar efectivamente, o sea, es increíble. Lo que pasa es que uno va normalizando ciertas conductas porque ya no te sorprenden, pero que pases de recibir al acuerdo nacional para convocar un gabinete de ancha base a proponer la nueva constitución hoy ante los gobernadores regionales es algo que merece un estudio probablemente psiquiátrico. Pero, además que había dicho que no era el tiempo de hacerlo, ¿no? Sí, no, acá no pasa nada. Tú cambias sencillamente y no pasa absolutamente nada. Es decir, no tienes palabra. Y a ver, con respecto a los militares, yo no creo que haya ningún golpe en marcha en el sentido que los militares han aprendido perfectamente lo que puede ser cuando se involucran en lo que le corresponde a los civiles, ¿no? Bien lo sabe la cúpula del gobierno de Fujimori. Sin embargo, creo al mismo tiempo que los militares en general le tienen muy poco respeto a Castillo y a su gobierno, ¿no? Es decir, probablemente pensar que esto se va a dar, no lo he visto todavía, no sé en detalle, habría que ver si en el ejército se ve algo de eso, pero no se observa un cooptamiento
de las Fuerzas Armadas, de repente porque no han podido. Es decir, recuerden ustedes los episodios con los ascensos. Eso hay que decirlo, en algunos otros gobiernos con más sutileza de repente, pero veías que se imponían ciertos ascensos. Aquí los jefes de las Fuerzas Armadas dijeron ni hablar. Entonces ahí se marcó un punto con el Ejecutivo que me parece, en fin, que Torres se mueve pues en esta tierra de fantasía, de provocación, pero sí nos llama la atención y nos vuelve a llamar la atención de todas maneras el hecho de que yo creo que las Fuerzas Armadas, como buena parte del país hay que decirlo, ¿no? Uno quiere moverse entre algún tipo de equilibrio, pero como buena parte del país no tienen ningún tipo de respeto por el actual gobierno, ¿no? Vamos cerrando. Entonces, el tema finalmente que nos engloba esto es el cambio, ¿no? Es un cambio flash de personalidad del presidente, del intento desde el Ejecutivo por dialogar y luego un encuentro completamente distinto en el Consejo de Ministros descentralizado de hoy, ¿no? Bipolaridad, yo creo que que, está más de moda el término, ¿no? La por bipolaridad supuesto, y todos estos términos psicológicos o psiquiátricos. creo que volvemos a la pregunta de las semanas anteriores. Queda claro, hoy se confirma que el gobierno no solo es errático, sino que el presidente no tiene absolutamente palabra, ¿no? Y no es confiable. Además, ha dilapidado rápidamente el capital político que lo convirtió en presidente de la República. Lo dicen las encuestas en sus bolsones de la Sierra Centro, de la Sierra Sur. Y entonces, ¿cuál es la salida? Si también coincidimos en que el Congreso, que ha sido cooptado en gran medida, tampoco quiere hacer el control político como la situación lo amerita. La Yo calle todavía no está lo suficientemente caliente para provocar un cambio radical, ¿no? Me quedaría con eso. ¿Cuál es la salida? Creo que podríamos tratarlo la próxima semana porque ya se terminó el tiempo, así que muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, nos vemos el próximo sábado. Adiós, gracias.